Muchas bendiciones para cada uno de vosotros en este precioso día. Decía el rey David: este es el día que el Señor hizo, me gozaré, me alegraré en el Señor mi Dios. ¿Y cómo no nos hemos de alegrar y cómo no hemos de celebrar si cada día podemos ser testigos de la gran misericordia de nuestro Dios que tiene para la humanidad? Los pensamientos de nuestro Dios son pensamientos de bien y no de mal. Dios quiere hacerle bien a la humanidad. Dios quiere que el ser humano esté en el sendero de la vida, en el sendero de la paz, en el sendero de la alegría, en el sendero de la verdad. Por eso el Señor le da al ser humano la libertad de elegir. Escoge, dijo, escoge la vida o la muerte. Escoge lo que produce vida o escoge el camino que lleva a la perdición. Y Él nos recomienda, dice: yo les recomiendo que escojan la vida, porque en ello encontraréis bienestar. Pues esta preciosa mañana el Señor envía una palabra para vuestras vidas, lo cual quiero agradecer a cada uno de ustedes que de una manera especial nos reciben en su casa, en su auto o en su trabajo. Muchas gracias por esa oportunidad que nos dan de poder llevar un consejo, un mensaje de las Sagradas Escrituras. Nuestro anhelo, nuestro deseo es que vuestras almas, vuestro espíritu reciban fortaleza y por ende también nuestro cuerpo, el cuerpo reciba esa dosis de salud, sanidad y bienestar. Cuando la palabra de Dios llega a nuestro ser interno, vemos cómo de una manera sobrenatural la palabra cumple un objetivo, y el objetivo es que el ser humano esté de pie, que el ser humano recobre fuerza, que el ser humano sea restaurado, rectificado en su carácter y que las puertas se abran. Puertas de oportunidades, puertas de conexiones, puertas de bendiciones sean activadas en vuestra vida. Pues vamos a abrir la Biblia en esta preciosa mañana. Quiero tomar algunos versículos del libro de Lucas, el Evangelio de Lucas. En su capítulo 13, versículo 22, ahí encontramos algunas lecciones, algunas instrucciones que nos van a servir para nuestro presente, para nuestro vivir actual. Dice así las Sagradas Escrituras, Lucas 13:22. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando, mientras proseguía camino a Jerusalén. Proseguía su camino a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, fíjese, él contesta, no la pregunta que le habían hecho, sino él amplía, él manifiesta el acceso diciendo: esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Después de que el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, y vosotros estando fuera, comencéis a llamar a la puerta, diciendo: Señor, ábrenos. Y él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: comimos y bebimos en tu presencia, y enseñaste en nuestras calles. Y él dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos los que hacéis iniquidad. Vemos, amado pueblo de Dios, que en este relato hay varias cosas, hay varios mensajes que el Señor nos entrega en esta mañana.
Hay varios temas, varios consejos que el Señor nos muestra a través de este relato. El primer consejo que nos enseña nuestro Señor lo vemos en el versículo 22, que a pesar de que el tiempo de su partida, el tiempo de final de su proyecto ya estaba en puerta, Él seguía desarrollando su tarea, Él seguía desarrollando la voluntad del Padre, pasaba por ciudades y aldeas y seguía desarrollando el ministerio. Cosa que debemos nosotros de tener mucha atención en esto, para que no dejemos entrar a nuestra mente y a nuestro corazón esa debilidad en vuestro ser, diciendo, ya me voy a jubilar, ya estoy grande de edad, ya estoy viejo, ya no tengo las mismas fuerzas de ayer, y dejamos que la vejez entre a nuestra mente. Eso no debe de suceder en la vida del creyente. El hombre de Dios, la mujer de Dios, tiene que ir renovando sus fuerzas día tras día, ya que nuestro Padre Dios rejuvenece al hombre. Nuestro Padre Dios trabaja en nuestras células para rejuvenecer nuestras fuerzas, pero es importante que nosotros no dejemos que la vejez entre a nuestra mente y a nuestro corazón. Tengamos la respuesta que tuvo Caleb después de 45 años de haber entrado a la tierra prometida, después de 45 años cuando ingresó a ese territorio llamado Hebrón. Desde ahí visualizó su posesión, desde ahí visualizó su herencia, y le dijo a Josué, cuando entremos a la tierra prometida ya con todo el pueblo, le voy a comentar a Moisés que esta será mi herencia, esta será mi tierra. Pasaron 45 años y es de gran importancia ver cómo de la boca de Caleb dijo, han pasado 45 años, yo tenía 40 años, ahora tengo 85 años, pero sigo teniendo la misma fuerza para pelear, para batallar, para conquistar, para lograr que esta tierra sea de mi familia. La mentalidad de Caleb nos enseña a luchar, a batallar, a surgir, a trascender, a no rendirnos ante la adversidad. Pero vemos a otro anciano de 85 años que estuvo en el tiempo del rey David, un hombre que habitaba en Bahurín, y lo vemos con una mentalidad ya de vejez. Cuando el rey lo invita y le dice, ven al palacio porque vamos a degustar de una buena comida, quiero recompensarte por las atenciones recibidas, quiero que seas tú galardonado, porque en el tiempo en el que yo estuve exiliado, tú mandaste provisión, recursos, para que el rey estuviese bien. Quiero recompensarte, ven al palacio. Enviaron colaboradores para invitarlo al palacio. ¿Sabe qué respondió? Dijo, ¿cómo voy a ir al palacio si yo ya tengo 85 años? Ya no degusto la comida, ya no oigo bien con mi oído, entonces la música no la voy a disfrutar, voy a hacer una carga para el rey. Veamos el cuadro comparativo entre un anciano y un viejo. La palabra anciano representa la persona que ha adquirido sabiduría, que ha adquirido fortaleza en Dios. La vejez es alguien que ha descuidado, ha dejado pasar sus oportunidades, ha dejado pasar sus tiempos y entonces entra en un cuadro de frustración, de amargura, de tristeza, de soledad. Cosa que el Señor nos enseña a recuperar vigor, energía, calidad de vida con la ayuda del precioso Espíritu de Dios. Por eso el rey David le hablaba su espíritu le hablaba a su alma y le decía, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios.
Alma mía, alaba al Creador. Él es el que te corona de favores. También decía el apóstol Pablo que aunque nuestro ser externo se vaya deteriorando, envejeciendo, nuestro ser interno se tiene que renovar día tras día. Y eso lo hace la hermosa palabra de nuestro Dios. Por eso la enseñanza que nos da aquí el Señor es: hasta el último momento de nuestro tiempo en la tierra, debe de cumplir, debe de estar desarrollando la tarea, debe de estar trabajando en pro del reino, en pro de la actividad, tarea, ministerio, proyecto que Dios haya puesto en vuestra vida. Pero vemos la segunda lección, dice: mientras proseguía camino a Jerusalén. Proseguía su camino. No dejó a medias las cosas. No hizo el trabajo al aventón, no hizo el trabajo más o menos, no. Él proseguía su camino a Jerusalén. ¿Qué se iba a encontrar en Jerusalén? El final del proyecto. El proyecto el cual el Señor, nuestro Padre, lo había enviado a la tierra, se iba a llevar a cabo. La redención de la raza humana. El poder obtener nuevamente la reconciliación con el Creador, con el Padre. Ya no iba a haber necesidad de estar ofreciendo sacrificios tras sacrificios. Ahora, el Cordero de Dios estaba cumpliendo la tarea máxima, el proyecto de la redención. Y él proseguía su camino a Jerusalén. Sabía que allí iba a ser enjuiciado y también iba a ser crucificado. Pero el Señor claramente tenía conocimiento de dónde venía, a dónde iba y lo que el Padre le había puesto en las manos, lo dice Juan capítulo 13. Tenía conocimiento y clara convicción de que nadie le quitaba la vida. Él la estaba dando por amor a la raza humana. ¿Qué nos enseña nuestro Señor? A no rendirnos ante la adversidad, ante el menosprecio, porque en ese cumplimiento del proyecto, en ese cumplimiento de la tarea, nos damos cuenta que la manifestación del ser humano es tan terrible que hace que cualquier persona que no tiene conocimiento, convicción de lo que tiene en Dios, puede desanimarse, puede venirse abajo. Puede la persona desorientarse, debilitarse, cuando ve la respuesta del ser humano. El ser humano, cuando no tiene a Dios, es una persona que pierde la sensibilidad, pierde la visión, pierde el equilibrio, pierde el respeto, la honra. Una persona que está desconectada de Dios no valora, no agradece, no reconoce. Una persona que está desconectada de Dios, entonces ha conectado su fuente de inducción, instrucción a otro canal. Y vemos cómo en ese camino vemos la traición de uno de sus discípulos, vemos el abandono de los discípulos, vemos la negación de Pedro, vemos cómo el pueblo elige a Barrabás, vemos cómo el pueblo indica que se crucifique a nuestro Señor Jesús, pero él proseguía su avance a Jerusalén. ¿Qué nos enseña el Señor con este mensaje? A no rendirnos, a no perder fuerza, a fijar nuestros ojos en la meta, que es Jesucristo, a enfocar nuestra vida en Dios, a enfocar nuestra mente en las instrucciones que Él nos da. De esa manera podemos llegar a nuestro objetivo, a nuestro destino. No dejes las cosas a medias.
no abandones tu ministerio, no abandones tu privilegio, no abandones tu familia, no abandones a tus padres, no abandones el proyecto que Dios te ha dado. Enfócate, sé firme, manifiesta carácter, porque el alto mando del cielo, nuestro Padre, te respaldará cuando vea en tu vida que estás enfocado y que estás prosiguiendo tu avance. Pero en ese caminar, en ese desarrollo, en esa tarea, en el versículo 23 siempre van a aparecer los curiosos, van a aparecer los que entre comillas se interesan en las cosas de Dios. Siempre en el camino del Señor van a aparecer la gente interesada solamente, que busca ya sea un beneficio solamente o cuestionamientos para ver si en ti hay sabiduría, para ver si en ti hay respaldo, pero no lo hacen genuinamente, sino están envueltos en una serie o en una contaminación o en un velo de simulación. Y eso siempre va a aparecer en el camino, una gran cantidad de gente que solo busca sacar un beneficio para después hablar mal de ti o abandonarte o emplear argumentos en contra del consejo o de lo que tú estás dando, de lo que tú estás ministrando. Fíjese, aparece aquí, y por eso el Señor omite su nombre, porque esto nos habla de que a muchos de nosotros nos pueden aparecer en el camino este tipo de personas. Y por eso omite su nombre. Cuando en la Escritura se omite el nombre de alguien, es porque puede encajar el nombre de la persona que asume este tipo de características. Entonces vemos, dice, alguien le dijo, Señor, mire qué pregunta le hacen, ¿son pocos los que se salvan? Aquí está él emitiendo una pregunta, interesado en cuántos se van a salvar. Él no está ocupado de su persona, él está mirando su entorno, él está mirando el comportamiento de los demás, él está mirando lo que dicen los demás, él está mirando lo que hacen los demás, pero no está enfocado en su persona. Y así encontramos en este camino a una gran cantidad de personas. Son muy bonitos para enseñar, predicar o hablar, pero cuando se revisa su vida testimonial, su vida personal, su vida matrimonial, su vida ministerial, nos damos cuenta que solo hay una visión hacia los demás y dejan de atender su vida personal. Y si algo nos enseña nuestro Señor a través de su palabra, una ocasión le habla el apóstol Pablo a su hijo Timoteo. Le dice, ten cuidado de ti mismo, porque tu persona puede ser un peligro, puede hacer un daño a los que te rodean. Ten cuidado de ti, pero también dice, ten cuidado de la enseñanza. O sea que debe de ir de la mano el testimonio y la instrucción. Debe de ir de la mano el hacer y el enseñar. Por eso el profeta dijo a la ley y al testimonio, que está diciendo lo que está en el Tanaj y lo que está en el Nuevo Testamento. La ley está en el Antiguo Pacto y el testimonio, la realidad de lo que está escrito, se hizo realidad en el Nuevo Testamento.
debe de tener esos dos ingredientes. Pero veamos aquí esta persona preguntando por los demás. Son pocos los que se salvan. Y el Señor no le contesta. No le dice sí o no le dice no, sino inmediatamente abre la oportunidad para dar un mensaje. Pero entonces, cerrando este punto, amado pueblo de Dios, tenga cuidado de usted mismo. Revísese usted mismo. En la actualidad, todas las personas son muy dadas a estar revisando lo que hacen los demás, lo que desarrollan los demás. Y el Señor nos enseña que debemos nosotros de revisarnos a nosotros mismos, ponernos en el espejo de la palabra para que veamos qué cosas son las que todavía tenemos que modificar, cambiar, porque estamos en este camino y tenemos la plena seguridad, la plena garantía de lo que dice su palabra. Él inició en nosotros la buena obra, la irá perfeccionando. En los primeros 5 libros de la Biblia vemos cómo aparece la palabra Bereshit, en el principio, y la última palabra que existe o que está escrita en Deuteronomio 34:12, que es el último versículo, encontramos la palabra Israel. En el principio, y termina con Israel, que está diciendo, hay un inicio, hay un Génesis, hay un ADN, hay una semilla que terminará dando su fruto en hacer que el hombre tenga la conciencia Israel. Después de estar en el suelo, vemos cómo crece ese árbol y se convierte en un Israel. Después de ser un Jacob, se convierte en un Israel. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Así es que en Dios hay muchas oportunidades para cambiar, modificar, transformar nuestra persona, pero también con la impregnación de su presencia en nuestras vidas, podemos impregnar bendición en nuestro entorno. Podemos alumbrar en medio de la oscuridad. Podemos atraer la bendición en donde hay maldición. Podemos transformar Canaán en Israel. Canaán es un código. Acuérdese que Noé maldijo a Canaán. La maldición operaba en el territorio de Canaán, pero la llegada del pueblo, la llegada de esa conciencia Israel a Canaán, Canaán dejó de ser Canaán y se convierte en un Israel. Esa es la tarea que el Señor nos ha dejado como pueblo, como congregación del Señor. Que atraigamos luz, que ministremos vida, que ministremos el poder de Dios, que liberemos a los cautivos, que expulsemos y echemos fuera demonios y que nuestra boca tenga la habilidad de levantar, bendecir, fortalecer y ministrar la palabra de Dios. Entonces el Señor en el versículo 24 da un mensaje. Dice, esforzaos por entrar por la puerta estrecha. Hay que manifestar un esfuerzo, un anhelo, hay que tener buenas intenciones, hay que tener un deseo ardiente para entrar. Si alguno quiere venir, fíjese, si alguno quiere, entonces es la entrega de nuestra voluntad. Tiene que manifestar uno el esfuerzo y el valor para desarrollar esa entrada a la puerta estrecha. ¿Quién es esa puerta? El Señor nos contesta allá en Juan capítulo 10, versículo 7 y versículo 9. Y dice lo siguiente, Jesús les dijo de nuevo, en verdad, hay doble
afirmación, de cierto, o en verdad, en verdad. Y usted puede buscar en el Evangelio de Juan como esa doble afirmación de verdad en verdad se encuentran 26 veces. 26 veces aparece esa doble declaración, en verdad, en verdad. Usted puede degustar, puede sacar excelentes temas acerca de todas las veces que aparece en verdad y en verdad, reflejando como el nombre de Dios, porque el nombre de Dios, Yud, Hei, Ba, Hei, su valor numérico es 26. Está diciendo, su nombre respalda, su nombre autoriza, su nombre es quien decreta que es verdad esto. ¿Y qué está diciendo aquí? Dice, yo soy la puerta de las ovejas. En hebreo la palabra puerta es delet o dalet. Está diciendo, yo soy el que abre. Y cuando yo abro, nadie cierra. Pero yo soy el que cierra, y cuando cierro, nadie abre. Entonces, esa puerta se llama Jesucristo. Yeshua en hebreo. Esa puerta es nuestro Señor y Salvador, nuestro Redentor. Y Él dice en el versículo 9, yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, dice, será salvo, encontrará la salvación, encontrará el rescate, encontrará la ayuda oportuna, encontrará las oportunidades, encontrará las buenas noticias. Dice, entrará y saldrá. Eso nos habla de un movimiento, eso nos habla de una diligencia, eso nos habla de actividad, eso nos habla de esa vida dinámica, de cero apatía. La pereza es un pecado tan terrible que mucha gente no se da cuenta, pero lo va a estancar, lo va a paralizar y no va a permitir que entregue buenos resultados cuando comparezca ante el tribunal de Jesucristo. Le dijo el Señor a ese hombre que solo tenía un talento, le había entregado un talento, y ese hombre dijo, tuve miedo y escondí tu talento. Aquí está, no lo trabajé. Y veamos cómo el Señor le dice, siervo malo, te dejaste envolver por la maldad, te dejaste atrapar por esa estructura de maldad que engendra la pereza, la apatía, el estancamiento, el confort en las personas, en donde la persona se vuelve perezosa y no quiere sacrificar parte de su tiempo para expandir el reino de Dios. No quiere sacrificar parte de su descanso para vivir una vida en comunión con Dios, pero también una vida en comunión con sus hermanos en la fe. Dice que cuando la persona entra por esa puerta, encuentra salvación, tendrá esa diligencia, esa actividad de entrar y salir, pero también hallará pasto. Y aquí es una metáfora que usa la Biblia, cuando en el Salmo 23 nos habla de que en delicados pastos nos hace reposar. La persona entra a una dimensión en donde las cargas, los problemas son colocados en la presencia de Dios. El hombre ha estado cargando culpabilidades, acusaciones, malos testimonios, mala reputación en su vida, y eso ha acabado, eso ha aniquilado, eso ha deteriorado al ser humano. Pero el Señor te dice, entra por la puerta estrecha, entra a la dimensión del reino de Dios,
Una traducción dice: yo soy la puerta del reino de Dios. Cualquiera que entre por esta puerta se salvará, podrá salir y entrar y siempre encontrará respuestas, siempre encontrará milagros, siempre encontrará soluciones. Pero es necesario tomar la decisión. Es necesario creer en la palabra, creer en el mensaje que el Señor envía para que tu vida tenga resultados favorables. Si Él es la puerta, si Él es el que nos abre la puerta, Él dejó ciertas lecciones para ingresar a esa dimensión del reino de Dios. A un hombre llamado Nicodemo, que era un hombre prominente, vemos cómo le dice: en verdad, y ahí vuelve a aparecer otra vez, y eso está en Juan capítulo 3, 5, aparece doble vez la palabra en verdad. En verdad te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Desde ahí vemos cómo el Señor nos da las instrucciones para que la persona entre a esa dimensión del reino de Dios. Entre a esa dimensión poderosa, porque así lo explica la Biblia. El reino de Dios se introduce de manera poderosa en tu persona. Cuando tú entras por esa puerta, por esa instrucción, por ese mensaje, por ese poder que el Señor Jesucristo nos da, la vida de la persona, al recibir al Espíritu de Dios, al ser bautizada y recibe al Espíritu de Dios, esa persona entra a una dimensión de reino. Puede ver, puede entrar y también puede heredar el reino. Cuando sucede esto, cuando el Espíritu de Dios viene sobre ti, cuando el Espíritu de Dios es quien guía tu vida, te bautizas en agua y el Espíritu de Dios te pone su sello, entonces la persona puede entrar a esa dimensión, porque está siendo obediente a las instrucciones de la puerta, o sea, Jesucristo. Y dijo el Señor: no anden ustedes con esa fascinación o con esas ilusiones que mucha gente habla. Allá está el reino, acá está el Cristo, acá está... No es así. El reino de Dios está dentro de ustedes. Ustedes se convierten en portadores del reino de Dios, porque cuando tú amas su palabra y la llevas a la práctica, el Padre, dijo, el Padre y yo vendremos a Él y haremos morada en Él. En ese momento, la presencia divina, la presencia poderosa de Dios opera de manera especial en tu vida. Por eso, creer en el Evangelio, vivir en el Evangelio no es religión. Es vivir en el poder de Dios, es vivir en la dimensión poderosa en donde Dios al ser humano le hace que recupere su vigor, su autoridad, su dominio, su gloria. Y eso es lo que promueve el Evangelio en la vida de las personas. Te respalda también en la vida material. El Señor dijo: alguien que haya seguido el reino de Dios y que haya dejado casas, familia, bienes materiales por causa del reino, dice, aquí en este mundo, en este presente, recibirá 100 veces más, y en el mundo venidero la vida eterna. Como se dará cuenta, vale la pena entonces proseguir nuestro camino hacia la meta, hacia nuestro destino, que es Jesucristo. El apóstol Pablo escribió también en Hebreos 12:8 y dijo que el reino de Dios es inconmovible. No es titubeante, no es cambiante, el reino de Dios es inconmovible. También nos dijo que el reino de Dios es poder, 1 Corintios 4:20. Colosenses 1:13, ese reino, el reino de Dios es entrar en la dimensión de la luz y del amor. ¿Qué es lo que opera en la tierra?
Lo contrario de luz y amor, lo que encontramos en la tierra, es tinieblas, odios, rencores, venganzas. Y Dios no quiere que sus hijos estén sumergidos en la venganza, en el odio, en la amargura. Dios quiere que entres a la dimensión de la luz, a la dimensión del conocimiento, de lo que abre tus ojos y hace que tu ser interno reciba un avivamiento. No ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras, dijeron esos discípulos allá en Lucas capítulo 24. No ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras y nos hablaba de la ley, los profetas y los salmos. Entonces note, amado pueblo de Dios, qué importante es que entendamos que el Señor quiere que nuestra tarea, nuestro propósito en esta tierra, la cumplamos hasta el final. También vemos cómo en este relato que hemos leído, vemos cómo hay un tiempo en donde la puerta se va a cerrar. Dice: después de que el dueño de esta casa se levante y cierre la puerta, vosotros estando fuera, van a comenzar a llamar a la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Y si usted recuerda, el Señor Jesucristo dijo claramente que los últimos tiempos serían como en los tiempos de Noé. Usted se dará cuenta que este hombre de Dios estuvo anunciando de que iba a venir un juicio de Dios a través de un diluvio. Lo veían preparar el arca, la gente no le dio credibilidad. El Señor le dijo que pusieran una puerta en esa arca para que las personas pudieran ingresar y que tuviesen salvación, que tuviesen la alternativa de la redención. Pero ¿sabe qué pasó con las personas de ese tiempo? No le dieron crédito a la predicación de este hombre de Dios. El día en que el Señor le dijo a Noé: entra al arca, y entró el arca con su familia, dice que Dios cerró la puerta. Dios se encargó de cerrar la puerta. ¿Y qué sucedió con el ser humano cuando comenzó a ver que las cataratas del cielo se abrieron y las fuentes del gran abismo se rompieron? ¿Qué comenzó a hacer el ser humano? Entonces sí, quería que la puerta se abriera, pero todo tiene un tiempo. Y hoy el Señor te indica a ti, amado amigo, amado hermano, el Señor tiene un tiempo y la puerta aún está abierta. Es un tiempo de oportunidad. Es un tiempo en donde tú debes de entrar juntamente con tu familia. Es de asombrarse cómo en ese tiempo tuvieron más inteligencia los animalitos que el propio ser humano. Y si usted se dará cuenta, ante un evento de juicio, ante un tsunami, ante un terremoto, los animalitos se postran o los animalitos corren para salvaguardar su vida. El ser humano se ha vuelto de un corazón duro, en donde no hay manifestación de arrepentimiento y sensibilidad a lo que está por venir. Pero hoy el Señor envía esta palabra para que tú reflexiones, para que juntos revisemos qué cosas no están bien. ¿Estás dentro del arca o estás fuera del arca? ¿Has ingresado o estás fuera? Esto es bueno que lo analices, lo reflexiones, para que vuestra vida no vaya a sufrir las consecuencias
de la ira venidera, de lo que está por venir. Vemos cómo entonces el Señor revela que los que se quedaron fuera, en un tiempo comieron, en un tiempo bebieron. Esto nos habla que fueron partícipes en un tiempo del pacto, fueron partícipes en un tiempo de la alimentación espiritual, porque ellos en el versículo 26 dice, ellos comenzaron a decir, comimos y bebimos en tu presencia. Estuvimos participando del alimento espiritual, pero lamentablemente sucede el versículo 27, en donde dice que la iniquidad fue quien trabajó, la iniquidad fue quien se hizo presente, la iniquidad fue la que laboró su trampa para que estas personas se quedaran fuera de, para que estas personas fueran engañadas, fueran seducidas, y les dijo, apartaos de mí, todos los que hacéis iniquidad. Y usted puede leer con mucha detención, allá en 2 de Tesalonicenses 2:7, el apóstol Pablo escribe y dice, el misterio de iniquidad ya está obrando. Y la iniquidad lo que enseña es vivir una vida impía, una vida de falsedad, una vida de falta de sometimiento a las instrucciones divinas, una vida de hipocresía, una vida de simulación. Eso es iniquidad. Y por haberse multiplicado la maldad o la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Mucha gente ha dejado de seguir a Dios, mucha gente ha dejado de servir a Dios, mucha gente ha dejado de congregarse, mucha gente ha abandonado su privilegio, su ministerio, mucha gente le ha dado más crédito a la voz de la iniquidad que a la voz de nuestro Padre Dios. Pero hoy, en este día, el Señor nos envía su palabra para que podamos nosotros estar dentro de las características que dice Apocalipsis 17:14, que los que están con el Cordero, que los que estamos con el Señor, son llamados, son escogidos y son fieles. Dios quiera que no nos quedemos en el grupo de los llamados, sino que avancemos al escalón de los escogidos y al escalón de la fidelidad. Sé fiel hasta la muerte, que el Señor te dará la corona de la vida. Eso es lo que el Señor nos envía en esta mañana. Tratemos de revisar, de hacer una introspección, de hacer una reflexión y ver cuánto y cómo estamos conduciéndonos rumbo a nuestra meta, rumbo al proyecto divino. El Señor no se quedó a medias, Él cumplió la tarea y Él nos dice, ejemplos he dado para que como yo hago, vosotros también hagáis. Amado pueblo de Dios, no nos rindamos, no nos quedemos atorados en la apatía, en la pereza, seamos diligentes, porque el Señor te dirá, bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Dios recompensa la fidelidad, Dios recompensa la disciplina, Dios recompensa el esfuerzo, Dios recompensa el valor, Dios recompensa el amor hacia su obra. Dios no es injusto para olvidarse. Todo lo que tú has servido, todo lo que tú has hecho, todo lo que tú has contribuido, todo lo que tú has desarrollado en la obra de Dios, Dios lo tiene contabilizado. Y a su tiempo, Él manifiesta su recompensa tanto en este mundo, en este tiempo presente y también en el mundo venidero. Dejo esta palabra en vuestros corazones. Hagamos una palabra de oración pidiendo al Señor que intervenga en cada uno de vuestros asuntos, en cada una de vuestras peticiones y que nuestro Dios envíe la pronta ayuda desde su santo trono. Padre del cielo, en esta hermosa mañana te agradecemos porque nos permites degustar y disfrutar tu palabra. Pero Señor, nos unimos juntamente con tus hijos, con tus hijas, para elevar esta plegaria, esta oración en favor de cada uno de tu pueblo.
Tú conoces las circunstancias, las adversidades, los problemas, enfermedades, la situación económica de tu pueblo. Pero tenemos clara convicción que tu palabra dice: todo lo que pidáis en mi nombre, creyendo, lo recibiréis. Y tenemos esa plena confianza, Padre, que al acercarnos al trono de la gracia, encontraremos la ayuda oportuna. Por favor, por tu bondad y misericordia, sean activadas las promesas, las bendiciones, las respuestas, sean abiertos los cielos, la tierra envíe su grosura, sea, Señor, activada la salud, la sanidad, la limpieza en los órganos, la limpieza en el cuerpo físico, la limpieza en las células de tus hijos, y que ellos puedan, Señor, encontrar vida y vida en abundancia. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo, declaramos vida, libertad, abundancia, restauración y bienestar para todos tus hijos, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amados hermanos, amado pueblo de Dios, tengan esa confianza, tengan esa plena seguridad de que nuestro Dios interviene de manera sobrenatural. Tengan ustedes esa fe de que nuestro Dios abre los cielos de manera especial para vosotros. Dios los bendiga, Dios los guarde. Hasta el próximo programa.